Langosta Literaria. Bienvenidos a un podcast más de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Yo soy Amanda y en la cabina virtual me acompañan César y Joaquín. ¿Cómo están, chicos? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muy contento de estar con ustedes. ¿Tú qué tal, Joaquín? Todo bien, no tan feliz como César, creo. César se escucha muy eufórico. Son las drogas. Pues hay que meterse madres en la mañana. Las drogas siempre funcionan, lo que pasa es que uno es el que se excede, por eso hay que irse con calmita, y más en estos días. Necesitamos seguir tu ejemplo. Bueno, pero voy a rectificar. Las drogas librescas. Ya del otro soy una monjita y ya de esas cosas ya no me ocupo. Ahora de las drogas librescas. No, las drogas literarias. Todos estábamos pensando en ese tipo de drogas. Perfecto. No, está bien, me parece muy bien. Y más en esta cuarentena, ¿no? Porque han sido días duros, pero que también nos han dado mucho tiempo para distraernos y tal vez leer algunos libros que teníamos pendientes o releer algunos que nos hayan gustado y que quisimos retomar en estos días. ¿Ustedes cómo han pasado su tiempo libre, además de estar leyendo? Y si sí han estado leyendo, cuéntenos qué han leído. Empiezo yo porque creo que soy el que menos ha leído. Dale. Principalmente porque mi tiempo se ha consumido jugando y creo que he jugado muy buenos juegos y a veces es como difícil darle peso a la lectura, ¿no? Y va más allá de los libros del trabajo que he trabajado con libros muy interesantes, que ya después hablaremos de ellos, supongo que en podcast del futuro, pero pues básicamente jugando y viendo series y leyendo ahí a ratos como algunos libros que tenía pendientes, unos libros que ya tenía en mi Kindle desde hace tiempo, que los tengo en inglés, pero que salieron aquí ya en español, que me gustaría hablar de eso después. Claro que sí, por mí sin ningún problema. A ver, pero primero, César, cuéntanos tú. Híjole, creo que, bueno, no sé si estuvo bien o estuvo mal, pero leí una novela realmente muy buena, se llama El Tedio, de Alberto Moravia, que la tenemos de bolsillo, pero es una cosa que me rompió la madre en muchos sentidos. Porque yo conozco lo de Moravia, algunas cosas que incluso me parecieron interesantes, eróticas, lúdicas y pervertidas, como El hombre que mira, que incluso hay una película que hizo un director italiano que es experto en todos esos temas, que no sé por qué siempre se me ha parecido un poco a Hitchcock, que se llama bueno, ya me acordaré de ese cabrón, es el que hizo Los burdeles de Paprika, que ahí sale una mujer bellísima, que después se casa en la vida real con este actor loco alemán que sale con Werner Herzog, Klaus Kinski. Entonces, bueno, El Tedio es una novela, digamos que existencialista, y lo que me llamó mucho la atención es que es una novela anterior al existencialismo y que tiene como protagonista a un tipo que es millonario, es un tipo que pudiera ser un dandy, salvo que no le gusta socializar y no le gusta tener relaciones con mucha gente, o sea, prefiere mantenerse como al margen. Su mamá es dueña de una pinche villa impresionante, riquísima, pero es el clásico espectro flaco, desgarbado, horrible, lleno de maquillajes y alhajas. Y entonces este cuate es un despreciador de todo y de todas las circunstancias que rodean su vida. Y pues él quiere ser pintor, pero tiene desde la infancia la amenaza del tedio. ¿Y qué es el tedio? Es un poco lo que con Jean-Paul Sartre era la náusea, la angustia existencial, el asco por vivir, el no tener un sentido de la vida. Entonces, con esta novela, el personaje nos ofrece una serie de pasajes de su existencia, no quiere estar en su casa, y como tiene un chingo de dinero, pues le dice a su mamá, no mamá, yo me voy a ir a poner un estudio ahí en la pinche colonia obrera, por decirlo de algún modo, ¿no? Y la mamá, ¿cómo es posible si estamos poca madre aquí en las lomas, cabrón, que te vayas a poner un estudio en la obrera? Sí, mamá, yo lo que quiero es pintar, pero no quiere pintar. Bueno, sí quiere pintar, pero después se da cuenta que dice, puta, sí tengo el estudio aquí, estoy encerrado, me vienen a hacer el aseo, estoy poca madre, pero no estoy feliz. Y él se da cuenta que el tedio lo persigue desde la infancia. Insisto, ¿qué es el tedio? Pues el tedio para él es sentirse agobiado, sentirse existencialmente jodido, no encuentra sentido a la vida. Entonces, en el lugar donde vive, digamos que de esa vecindad, es vecindad más o menos de estilo, pero en ese lugar encuentra que también hay varios que supuestamente quieren ser artistas, y al fondo de donde él vive está un artista medio gordo, de 65 años, que para esa Italia, estamos hablando
de que esta novela es como de los años 30, 40 del siglo pasado. Entonces, para esa Italia, no, miento, es después de la Segunda Guerra Mundial, miento. Es después de la Segunda Guerra Mundial, pero es antes de La náusea de Jean-Paul Sartre. Bueno, el caso es que sabe de este pintor y todos los días llega a verla una muchacha delgada, muy hermosa, sencilla, guapa, bueno. Hasta que un día empieza a haber cambio de luces con esa chica y un día se muere el pintor y él tiene curiosidad porque dice, qué raro, cabrón, ¿no? ¿Cómo era posible? Porque le iban a visitar mujeres muy guapas. Estaba feo y pintor, pues a lo mejor eran sus modelos o sus amantes, las engatusaba. Entonces un día se mete a la casa de ese pintor y dice, ay, cabrón, esto está peor que el pinche lugar de César, está horrible. Puros pinches cuadros feos, jodidos, madreados. O sea, para él no tiene estilo ni clase el pintor. Entonces, cuando va saliendo de ese departamento, se cruza con esta muchacha y como que dice, hola, empieza un cambio de luces, empieza como ¿cómo estás? Un buenas tardes, hasta que ella se va y le toca la puerta y él confundido, pues como harto de la gente y no preparado muy socialmente para estas cosas, pues para no hacerles el cuento largo, se relaciona con ella. Ella se llama Cecilia. Entonces él piensa que el tedio va a desaparecer porque empieza a tener cierto interés por esta mujer que al principio no se le hace hermosa, sino que se le hace atractiva. Entonces empieza a saber que ella era amante de ese pintor y que pues ya lo veía viejo y todo, pero pues no tenía como que otra opción y pues se andaban tirando lo que fuera y entonces era su amante y él empieza a convertirla en su amante. Para esto ella tiene 17 años, entonces imagínense, para este tiempo sería medio escandaloso, sería un poco como escabroso. Lo importante aquí es que ella es una femme fatal y él empieza como con esa adoración, esa idealización de ella y después empieza a cansarse. Y entonces, después de hacer el amor muchas veces de una manera muy peculiar, tiene incluso una frase que ahorita no recuerdo, que ella dice que muestra su amplexo, dice, ¿no? Que es como la parte posterior del sexo de ella, así como en un arqueo, y para él era lo que le seducía, le resultaba fascinante, le llamaba mucho la atención que tuviera el cuerpo de una mujer y el rostro casi infantil. Entonces empieza a hartar de ella, empieza a sentir asco, empieza a sentir como desprecio, y entonces él quiere someterla para que ese tedio desaparezca y resulta que pues nomás no, y un día la humilla tanto y tan horrible que le avienta dinero y le dice, casi, pues eres casi como mi prostituta. Entonces la chava se le queda viendo así, dice, ¿neta piensas eso? Pues sí, la neta sí. Pero él está muy jodido y dice, bueno, está bien, pues ya, ni hablar. Y piensa que no va a volver y recoge ella el dinero y dice, pero sí me lo puedo llevar, sí, ya vete al carajo. Y se lleva el dinero y entonces después él empieza a tener muchos celos y se da cuenta de que ella era como el motor que despertaba su espíritu, pero no la ama. Entonces él piensa y siente que tiene que acabar con esa presencia, humillarla y despojarla de lo que tiene de humano para que el tedio desaparezca. Entonces mantienen una relación donde ella va, lo visita, son amantes y él a veces le da dinero, a veces no, pero ella nunca le reclama nada hasta que el celoso empieza a espiarla y se da cuenta que tiene un novio. Entonces ella tiene un novio y le dice, oye, no me jodas, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de ti. Pero luego la busca y resulta que no puede vivir y cada vez está más asqueado de la vida. Al final acepta, para no hacer el cuento más largo, y un día cansado va a ver a su mamá, le quita dinero, se lo lleva, porque ella quiere hacer un viaje y él quería hacer también un viaje y quería alejarse de ella. Entonces dice, ¿sabes qué? Le da el dinero a la chava, le dice, ya muere, ya vete a la chingada. Ahí está el dinero, ya no quiero saber nada de ti. Entonces agarra un día su auto, va a ver a su mamá, está asqueado y se sigue por un rumbo desconocido y se estrella. Y termina la novela él reflexionando sobre el tedio. Ni con la pintura, ni con la riqueza, ni con el supuesto amor, ni con la humillación logra deshacerse del tedio. Y uno entiende al final, que termina obviamente uno como lector muy madreado y más en este pinche tiempo de pandemia, uno entiende que ese es el atributo o que ese es mejor la característica del hombre moderno. Mientras más tiene, mientras más avance científico, tecnológico, más ahogado, solo y desesperado se siente. Una novela de verdad recomendable. No, claro, y más ahora porque justo tedio creo que es algo que nos está sobrando en la cuarentena. Así es. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo en estos días he tenido algunos momentos muy contemplativos y creo que sí he llegado a abordar un poco en el tedio porque es que
no sé, esta repetición de los días de repente te pega en cara y la crisis existencial duele, especialmente los Sí. fines de semana. No sé ustedes qué piensan. Bueno, mira, yo como soy un depresivo muy optimista, la verdad busqué esta novela, dije, bueno, el té ha de ser así como, pensé pendejamente en el Oblomov de Goncharov, dije, ha de ser una cosa así como de alguien que no hace nada y que es un vagabundo y todo. No, o sea, uno va entrando a la novela y híjole, se puede sentir en cierta manera identificado porque sí hay crisis de identidad y a veces sí hay sensaciones de angustia, de agobio, e incluso cuando está uno en casa, pues también se siente ese encierro, pero ese encierro espiritual también, no por el hecho de salir o conectarse con la gente o por ver cosas, ¿no? Sino decir, ¿qué carajos está pasando en mí que me está metiendo en una zona como de angustia, de zozobra, de que no quiero despertar, de que no quiero levantarme? Entonces, me identifiqué en gran medida con esa sensación de tedio con este tipo por lo que me pasa. No, claro, claro, claro. ¿Y tú, Joaquín, qué opinas? ¿Qué nos cuentas? Ahorita que estaba relatando esta novela del tedio, me acordé de D.H. Lawrence, de El amante de Lady Chatterley. ¿Lo has leído? Sí, claro, sí. Sí, sí hay una relación importante, ¿no? Como de, también es esta chica que empieza a tener un amante, ¿no? Porque en así esta es. novela está el esposo de la chica, de Lady Chatterley, está paralizado, si no mal recuerdo. Ajá, sí, Entonces sí. también, o sea, justo, ¿no? Como, bueno, yo encontré mucha relación entre esta novela que estabas hablando y Uh-huh. D.H. Lawrence. Y un poco para hacer puente, D.H. Lawrence escribió una novela también hace tiempo que se llama, hace un siglo, hace Uh-huh. más de un siglo, que se llama La serpiente emplumada, de un escritor que viene aquí, bueno, no es un escritor, pero es un artista, como una persona artística, Uh-huh. viene a México, y ese mito de D.H. Lawrence, del escritor inglés que viene a México a escribir sobre México, es una cuestión que ha pasado como a lo largo de los años. Hay muchos Uh-huh. escritores que después lo hicieron, que antes también lo hicieron. Está Catherine Mansfield, está incluso Jack Kerouac, y no solo angloparlantes, ¿no? También Roberto Bolaño, Rodrigo Fernández, Uh-huh. novelas muy interesantes, todas escritas de extranjeros en México, pero quizá la que más me ha impactado a mí en la vida, y que aparte es un gusto poder hablar de ella aquí, es Bajo el Volcán, esta novela de Malcolm Lowry que publicó a mediados del siglo pasado. Malcolm Lowry es un escritor inglés que realmente en vida publicó muy poquito, publicó un par de libros, unos poemas, publicó una novela que se llama Ultramarina y empezó a escribir este proyecto un poco encantado por México, que es Bajo el Volcán, ¿no? Bajo el Volcán refiriéndose al Popocatépetl. Llega Malcolm Lowry casualmente, o eso dice él, en Día de Muertos, y llega primero entrando por Acapulco, va llegando hasta Oaxaca, está en Cuernavaca, está en la Ciudad de México, y ahí es donde empieza a enamorarse el autor de todo esto que es nuestro país, o que era nuestro país en aquellos momentos. Y fue así que escribió esta novela, que es recomendada por muchísimos escritores como una novela para escritores, también como una de las grandes novelas del siglo XX, y la crítica de entonces la amó, ¿no? Por supuesto que incluso Octavio Paz tiene un pasaje donde habla de que no hay ningún mexicano que haya escrito sobre los paisajes de México como Malcolm Lowry lo hace en Bajo el Volcán. Y pues un poco para contar la anécdota, se trata de Bajo el Volcán, es la historia de Geoffrey Firmin. Él es un cónsul británico o excónsul británico que vive aquí en México, pero está muy triste porque su esposa lo deja. Aparentemente tiene un amorío con un primo, un hermano, ahorita no, se me fue un poco ahorita esa parte de la historia, pero ella regresa para intentar recobrar su matrimonio, pero él está muy perdido en él mismo y en la bebida. Entonces él es muy adicto, sobre todo al mezcal. Hay toda una crónica ahí que se hace Malcolm Lowry, o sea, como ficticia, ¿no? del personaje vagando de mezcalería en mezcalería, de cantina en cantina, y todo es un descenso, todo es Uh-huh. la historia de cómo nuestro personaje se va, pues sí, o sea, destruyendo un poco por el alcohol, pero principalmente por sus demonios, ¿no? Que tienen que ver con el amor. Todo esto, aparte, marcado por las grandes figuras icónicas, emblemáticas de nuestro país, que son justo el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, porque están contando esta gran historia de amor, toda, bueno, terrible historia de amor más bien, toda bajo
justo la mirada de estos volcanes, ¿no? Que como recordarán la leyenda, ¿no? De los amantes, y al mismo tiempo es una premonición de qué tan trágica es realmente esta historia, ¿no? Y hacia dónde va, porque los volcanes no terminan bien, ¿no? Y bueno, es una novela que a mí me gusta mucho, es una de mis novelas que trabajé durante mi carrera, ¿no? Como mi carrera no titulado, pero ahí haciéndole la lucha, estuve trabajando un rato en esta novela. Entonces, pues sí, eso es lo que me gustaría comentarles en este momento sobre la novela, y creo que también es importante recalcar que ya en este mes o el mes que viene o el mes para el que la gente esté escuchando esto ya va a estar la novela en literatura Random House. Antes estaba en Era, ¿no? La edición que todos conocimos aquí estaba en Era y ahora ya va a salir en literatura Random House. Es una edición muy bella y me emociona mucho poder compartirla con ustedes. Oye, pero espera, para aquellos lectores, digo, escuchas y lectores también de Latinoamérica, cuéntanos sobre la leyenda de los volcanes. Bueno, se los voy a contar como me la contó mi mamá. Oh, por favor. Ella no es ninguna autoridad. Es una autoridad en mi vida, pero no es una autoridad historiográfica ni nada así, ¿no? Pero bueno, les voy a contar una historia personal antes. Desde en donde yo vivía, en Nesa, en la azotea, antes no había tantos edificios o había menos smog, entonces de la azotea podía ver perfecto los volcanes. Y mi mamá nos llevaba ahí cuando tendía la ropa, mi hermano y yo siendo muy niños, y nos empezó a contar la historia de los volcanes, que yo creo que también por eso gran parte de por qué amo esta novela, ¿no? Y básicamente, César, espero que me corrijas, Amanda, espero que alguien me corrija porque seguramente lo estoy haciendo muy mal. Pero, no. Es el guerrero de Popocatépetl, tiene que ir Así es. Ajá, y Rosiguald es como una princesa. No, ella se queda esperándolo a él que regrese de una guerra, pero él aparentemente dicen que está muerto y ella se queda como muy, muy triste, tan triste que se queda dormida y fallece. Y pues ya después llega Popocatépetl, que siempre no estaba muerto, y se pone muy triste y también de la tristeza muere y se convierten los dos en volcanes. Más o menos, no sé, seguramente lo hice muy mal. Sí, así es. Es una historia de amor, es una historia en la que él es un guerrero y efectivamente pues está batallando, y cuando regresa pues encuentra que su amada, un poco como Penélope, que la espera hasta que pues pasa el tiempo, la tristeza hace lo suyo y se muere. Sí, así es, maestrazo. Sí, no estaba preparado para esto. No, pero está padre porque así como dice bien Amanda, pues hace un contexto también para Latinoamérica, ¿no? La importancia de los volcanes son símbolos indudables de lo que es México, el centro de México, ¿no? Y bueno, como les digo, creo que esto justo enmarca la historia en una tragedia, ¿no? Como no hay final feliz para esta novela. Entonces, pues... Tenemos esa historia como Marcos. Sí, pues claro. Sí, y fíjate, mi querido maestrazo, a mí me llama mucho la atención, y también te comento, mi querida Amanda, hay algo bien interesante. Esta novela transcurre en un día, ¿no? Esta novela transcurre en un día, no la voy a contar porque el experto es el maestrazo Joaquín, transcurre en un día, y también se ve como un desafío a lo que la novela contemporánea en aquellos medio siglo XX, ¿no? Que se había dado a partir del Ulises, que transcurre en un día, o la muerte de Virgilio, que transcurre en unas horas, y en este caso, Bajo el volcán transcurre en un día. Y es maravilloso porque es un poco como leyenda también, porque es más que leyenda, perdón, corrijo, como una tragedia. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera parece que el destino está en contra de este personaje que realmente ama a su mujer, la mujer lo ama, pero la condición de ser alcohólico, y un alcohólico en extremo, y un alcohólico hasta podríamos decir que incurable por su obstinación, pues lo lleva a ese hundimiento. Y esas míticas mezcalerías o cantinas, mejor dicho, que recorrió en Cuauhnáhuac, pues son también como estaciones donde él de alguna manera va adentrándose al infierno hasta que pues nos lleva a un desenlace pues que ustedes lectores ojalá puedan entrarle, porque como dice
el maestrazo Joaquín, es una novela espléndida, uno de los grandes monumentos líricos, literarios que se han hecho de la narrativa. Estos cuates, por ejemplo, Malcolm Lowry era un escritor, como decimos a veces, de veras, pues, ¿no? O sea, un cuate que desde muy chavo con Ultramarina se embarcó en esa novela a contar sus experiencias reales como marino. ¿Cómo fue que llegó jovencito y se bajó del barco todo pinche maleado y todo gandul? Y eso es lo que cuenta en Ultramarina, y en Bajo el Volcán es la experiencia del hombre totalmente poseído, como diría Paz, por el potro del alcohol, y pues es lo que pasa con su mujer. ¿O no es así, mi querido maestrazo? Sí, es definitivamente una de las grandes novelas. Creo que cualquier persona que le interese la literatura inglesa, mexicana, conocer un poco de lo que se escribe aquí, aunque realmente no es mexicana, sí tendría que echarle un ojo a Bajo el Volcán. Aparte, o sea, como dice César, Lowry es un escritor que muy valiente, o sea, en cuanto a que no dejó de escribir nunca. Publicó muy poco en vida, pero siempre escribió. Y aparte tiene una historia así de pura tragedia, porque los últimos manuscritos de sus novelas se quemaron, incluso Bajo el Volcán ahí estuvo en peligro en algunas ocasiones. Él fallece pues también como en tragedia, ¿no? Y es una cuestión algo irónica, porque él tenía mucho interés en la cábala. Entonces, todo Bajo el Volcán, cualquier cifra de la que se habla, cualquier palabra, cualquier nombre, está tan estructuradamente pensado para que signifique algo. Decía César hace rato de las cantinas, o sea, cómo las cantinas de alguna manera van reflejando también pues su paseo, su caída, pero incluso los nombres de las cantinas las cantinas que visiten los primeros capítulos tienen nombres alegres y termina en nombres así como el infiernito o el bosque, cosas así. Entonces, sí, esto es una gran novela. Yo creo que no tiene ningún desperdicio. Sus poemas también son muy buenos. Los poemas de Un trono bajo el Popocatépetl son muy buenos también. Yo creo que esto se va a poner bueno cuando se regresen a las librerías, o incluso si lo pueden pedir de Amazon. Es una novela que ya no es tan fácil conseguir. O sea, en algún tiempo era muy fácil verla en las ediciones o en segunda mano o así, pero ya nueva, ya por mi propia experiencia ya no era tan común verla. Entonces, pues ahora va a estar ahí de regreso, y creo que es una gran lectura para el regreso a las calles o para seguirse encerrado, aunque ya no sé si lo recomendaría realmente para estar encerrado, porque termina mal. Entonces, pero pues para que escarmienten. No, pero sí. Es que entre la historia en sí misma y la vida del autor sí es como una novela muy truculenta, que tienes que estar en el humor adecuado, ¿no? Para que no te pegue. Es terrible y bellísima a la vez. Sí, yo la había escuchado solamente de nombre, pero la verdad es que no he tenido el placer de leerla. Con las recomendaciones y la plática que han tenido César y tú, Joaquín, creo que sí me la voy a aventar en cuanto salga al mercado. Sí, por favor, porque creo que es una novela a la que no se le hizo justicia en algún momento, pero pues siempre. Es muy grande, es una novela de 400, 500 páginas, ¿no? Entonces, y es de un idioma, un lenguaje muy, muy denso. Así es. Muy lírico, pero pesado. Y aparte, pues, ya sabes, muerte, destrucción, alcoholismo. Mi esposa me deja, está acosándose con mi primo, hermano, no sé, puras desgracias. Entonces, no es fácil. No es una novela fácil, pero vale mucho la pena. O sea, creo que en cuanto tienes carrera para hacerlo, eso es lo que hay que hacer, creo. Te voy a tomar la palabra. También decir con toda justicia que el Malcolm Lowry es de los escritores malditos por excelencia. No es un payaso como este gringo borracho, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Uno que escribe ahí, borracho siempre, que enaltece el alcohol. Bukowski. No. Malcolm Lowry es un hombre de veras, es un gran escritor. Y aparte es un escritor vitalista como pocos, la verdad. Porque siento que de lo que es el contexto literario y los bebedores, que no son muchos efectivos. Por ejemplo, Faulkner era un gran bebedor y era muy borracho y escribía perfecto, ¿no? Y Malcolm Lowry es mucho más lírico, muy denso, es difícil, pero tiene un sentido y una capacidad extraordinaria de sentir lo mismo, el vaso de mezcal, la barra de la cantina, la madera podrida, las moscas, que el suelo donde cae, donde tropieza Lowry, porque lo vivió, lo tiene fresco, lo tiene presente, y en esa densidad literaria encontramos también a la condición humana
en su caída libre hacia el barranco. Es un chingonazo Malcolm Lowry. No, pues con estos dos halagos y elogios a tanto el libro como al autor, seguro que sí lo leo. Sí, seguro que también nuestros escuchas van a querer aventarse y sumergirse en esta novela. Que se avienten al barranco como Lowry. Que se avienten al bar como Sí, al bar, al potro del alcohol. al potro del alcohol. Yo les quiero contar un poco de lo que estaba leyendo en esta cuarentena, que es una novela que no es tan oscura ni tan densa en cuanto a los temas pensaría a su primera instancia, pero que me ha gustado un montón. La verdad es que es la primera vez que la leo, por alguna razón me tardé muchísimo en aventármela, a pesar de que pues, es una gran novela, muy reconocida, muy apreciada, de una autora que además ya es pues icónica, ¿no? Que es Isabel Allende, y el libro de los que les cuento es La Casa de los Espíritus. No sé si lo han leído, les cuento un poquito. Sí, cuéntanos. Bueno, pues La Casa de los Espíritus, para aquellos que no han leído y tal vez para recordar un poco quiénes sí, es una saga familiar de una familia que vive en un país anónimo latinoamericano, ¿no? Que, bueno, todos sabemos que es Chile, y que narra la historia de 4 generaciones de esta familia, en un Chile que es postcolonial, y que está hablando de las diversas pues, tribulaciones que tienen para sobrevivir y para desenvolverse en el ambiente político que estamos enfrentando en este momento, ¿no? O sea, les cuento un poquito muy a grandes rasgos de qué va, porque la verdad es una de esas novelas que tiene tantos detalles, tantos como minuciosidades que tampoco nos detenemos muy a fondo, pero pues todo empieza, o más bien se narra desde la perspectiva de 2 de los personajes, que son Esteba y Alba, e inicia con, bueno, no inicia, pero en la parte del principio empezamos con Esteban Trueba, que es un ciudadano súper humilde, que se enamora de una de las hijas de la familia principal, ¿no? Que sería Rosa. Rosa, que es una mujer hermosa con el cabello verde, que tiene como reminiscencias a una sirena. Siempre hacen alusiones a la belleza acuática que tiene Rosa. Y Esteban está encerrado en una mina intentando ganar fortuna para poder obtener la mano de esta chica. Y cuando por fin encuentra una veta de oro, Rosa se muere y empieza a... La verdad es que he leído bastante en cuarentena, pero este libro creo que ha sido de los pocos en los que he estado tan metida. Sí terminé llorando en este libro con la vida de Esteban, Esteban justamente porque tiene una vida muy complicada, tiene una obsesión con la riqueza de la tierra. Finalmente se casa con otra de las hijas de esta familia, que sería Clara. Y bueno, tenemos diferentes aspectos políticos, ¿no? Este Esteban finalmente se hace político, tenemos todo el conflicto que pasa en Chile. Y Esteban es un hombre duro, es un hombre que no logra conectarse con su familia, no logra tener lazos íntimos con nadie a su alrededor por esta obsesión, además que tiene un carácter muy orgulloso y a veces incluso raya a lo agresivo, y no logra conectarse con nadie hasta que al final, cuando tenemos el conflicto político como cúspide, y él se ve en el lado equivocado de este suceso, empieza a sensibilizarse, ¿no? Tal vez a ablandarse, y tiene ya por fin este lazo perdido que tuvo con su nieta, que sería Alba, y tiene pues el arco, ¿no? Pasa de ser este hombre que odiamos en gran parte de la novela por ser tan arrogante, por ser tan hostil y tan agresivo con su esposa, a este otro personaje sensible que llora, que cuando secuestran a su sobrina, mueve cielo y tierra para recuperarla, y no puedo decirles cuánto lo que ya ahorita ya me dio emoción otra vez. Es que de verdad es una gran novela. Y pues tiene estos elementos de realismo mágico que a mí pues en lo personal me encanta. Cuando lo estaba leyendo pues no pude evitar pensar en Cien años de soledad, que también es una novela que pues he leído bastantes veces. Me parece que el último conteo eran cuatro veces o 5 que la he leído. Órale. Cada vez que la leo me sigue gustando más, porque estos pequeños toques de magia en la vida cotidiana me gustan un montón, y además las historias de genealogías también me encantan. Así que pues si no la han leído, se las recomiendo. Si ya la han leído, aviéntense a releerla, porque además es una novela larga. Se toma bastante tiempo leerla, y para mí los libros largos, entre más largos mejor, porque más tiempo dura esta inmersión, ¿no? Así que, bueno, pues totalmente recomendada. No sé si ustedes quieran decirnos algo de esta maravillosa novela. No, pues dan ganas de entrarle, hay que buscarla y hay que leerla. Y luego ya la platicaremos, sí, porque sí dan ganas por lo que cuentas. Y eso de la fatalidad en la literatura y con esos elementos, pues resulta muy sugerente, entonces hay que buscarla. Bueno, yo no la conozco, pero hay que buscarla. Totalmente recomendada. No cometas mi mismo error, César, de haberla dejado para el momento más tardío de mi vida.
Hazlo. No. Aprende de mis errores. Eso está bien. Yo les platico de otra cosa que estuve ahí como repasando y encontrando en el librero. A mí Cuéntanos. particularmente me gusta Isaac Bashevis Singer muchísimo. Hay muchísimas cosas de él, particularmente el Numen, sus cuentos, que es una maravilla de volumen, y otros tantos libros de él en De Bolsillo. Y precisamente en De Bolsillo, y haciendo ya los comerciales, cómprenlo, cabrones, los que estén escuchando, busquen a Isaac Bashevis Singer, lo que encuentren vale la pena. Y yo rescaté de esta, pues en estos días una novelita que se llama Satán en Goray. Isaac Bashevis Singer era tan chingón que se daba el lujo de hablar de su tiempo presente, de lo que él vivió cuando salió como las ratas de Europa para irse a América. Y no lo digo en un sentido peyorativo, sino le digo en un sentido totalmente de angustia y existencialismo, como ocurre con otra novelita que platicaré también, que es La peste de Camus. Bueno, el caso es que Bashevis Singer podía escribir de cosas de su presente, podía escribir de sus aldeas, podría escribir de las enseñanzas que escuchaba de su padre rabino y de su abuelo rabino, y en Satán en Goray de repente yo voy a hacer una novela del pasado. Ya él había hecho una que se llama El Esclavo, pero bueno, el caso es que en Satán en Goray, él parte de un suceso histórico que dice que en 1648, algo así, los cosacos invaden Goray, que era una aldea rusa, ¿no? Entonces, a partir de este suceso, obviamente lleno de violencia, de dominio, de posición, ya ven que los cosacos eran finísimas personas, entonces llegaban a desmadrar todo, y entonces, en este caso, llegan a esa aldea, llegan a apropiarse de las cosas y todo, pero Isaac Bashevis Singer crea una parábola bellísima, casi bíblica, porque dice que llegan a Goray una serie de señores, como antes se les decía en el medioevo, los señores feudales o los dominadores o los conquistadores, y llegan ataviados de vestidos maravillosos, con grandes ornatos, con mujeres bellísimas, y llegan un poco como a seducir a esa aldea. Entonces les implantan ahí sus negocios, contratan trabajo para ellos y les empiezan a compartir de esa riqueza que ellos son como emisarios de esa riqueza. Entonces llega el momento en que están tan fascinados los aldeanos en Goray que dicen, no, pues es que estos cabrones son los meros chingones, ellos sí nos van a ayudar, ellos sí nos van a hacer prósperos, ellos sí van a hacer de esta aldea jodida un lugar chingón, habitable, donde se pueda sembrar, donde se pueda comerciar, donde no solo los judíos puedan apropiarse de las mercancías y especular. No, yo creo que con estos cuates la verdad nos va a ir poca madre. Entonces empiezan a creer muchísimo en ellos y en una ocasión estos personajes que llegan a Goray, esos potentados, deciden hacer una fiesta. Entonces mandan una invitación general a todas las personas y les dan telas para vestidos, les dan animales para que hagan como la fiesta del pueblo, para que maten borregos, gallinas y para que se adornen las casas y las muchachas vistan elegantemente y los hombres se cambien sus pinches trapos viejos por algo más chingón y las viejas que se enjuaguen la cara, aunque sean las cabronas percudidas, porque tiene que ser una fiesta en todo postín. Entonces arman la fiesta y todo el mundo está regocijado y todo el mundo empieza a beber y todo el mundo empieza a desmadrarse y empiezan a corretearse entre ellos, entre la festividad y la lujuria, se desatan los instintos, se quieren besarse, quieren abrazarse, quieren tocar, se vuelve ahí un pinche bacanal desmadroso, cabrón, y entonces algunos empiezan a dar cuenta que esos potentados tienen patas de gallo, tienen patas de caballo, tienen patas de cerdos, y que se empiezan a transfigurar sus caras. Y a mí, por ejemplo, como siento que la literatura te enseña a vivir, de inmediato pensé en una cosa muy curiosa, fíjense ustedes, ¿se acuerdan hace, qué fue, 2, 3 años, que en un pueblo, creo que de Hidalgo, destaparon una cosa donde salía gasolina o diésel o combustible como una fuente impresionante? ¿Se acuerdan de ese caso que hubo después un incendio? Bueno, Creo que no. el caso no, bueno, eso fue un hecho real en México hace 3 años, donde destapan una toma clandestina, los guachicoleros, y empieza a salir el combustible como fuente.
Y entonces llegan las personas a robarse el combustible y mandan a los soldados, los pobres soldados así, no, cabrones, les va a hacer daño, no hagan eso, puede explotar esto, huevos, pinches putos, y los empiezan a joder, a chingar, a humillar a los pobres soldados. Y entonces llegaba la gente con sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, como si fuera la fiesta del pueblo. Entonces todo era una explosión de felicidad. Había quienes luego se mojaban con ese combustible y estaban botados de la risa, y de repente, madre cabrón, que explota esa pinche toma. Y fue un infierno terrible. Gente calcinada, gente muerta, gente que gritaba, porque hubo videos también que la pusieron en las noticias, gente que gritaba desesperada porque se estaba quemando. Y eso para mí fue Satán en Goray. ¿Sí? Cuando las comunidades, cuando las personas perdemos el sentido de la conciencia, cuando nos dejamos llevar por el oropel, por lo prohibido, por lo que no es sano. No estoy en contra de los excesos, cada quien es responsable de su vida, pero aquí lo que me parece maravilloso es el retrato que se logra por medio de la literatura de cuando un pueblo sucumbe a sus tentaciones, al robo, al ultraje, a que todo le den, a que se vuelva cómplice de personas que de alguna manera lo único que van a hacer es traer la perdición a su comunidad. Y eso, visto con este poblado de Hidalgo, me parece fascinante. Cuando yo lo supe de esta noticia, dije, eso es Satán en Goray. Lean esa novela, de verdad es impresionante y es muy bella. Y es muy del estilo de Isaac Bashevis Singer. A pesar de que tiene un contacto muy cercano con la religión judía, no es para nada un moralista, no es para nada un parabolista, no es para nada un educador de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Te presenta los sucesos, te presenta los personajes con una profundidad psicológica muy interesante. Yo siempre he pensado que es discípulo de Dostoyevsky, nada más que en unos niveles no tan trágicos, pero es un gran escritor Isaac Bashevis Singer. Sí, no es la primera vez que bueno, a mí en lo personal que me recomiendas a Bashevis. Entonces, no, sí. Es de verdad, vale muchísimo la pena. Esta novela de verdad es tremenda y es a la vez muy, ahorita que Amanda hablaba del realismo mágico, pues este cuate, deben ustedes saber que es parte del realismo mágico. Lo que pasa es que pegó mucho el boom latinoamericano, porque para Europa nosotros siempre hemos sido como curiositos. Somos, ay, mira los pinches mexicanos que se visten de charros y se matan. Qué locos, ¿no? A eso somos para Europa. Por eso es que el realismo mágico con García Márquez, Fuentes, Vargas Llosa, pues se les hizo así, ay cabrón, pero el realismo mágico ya lo tenía Isaac Bashevis Singer, ya lo tenía otro narrador que es buenísimo que se llama Bohumil Raval, ya lo tenía incluso una escritora que ganó el Nobel de Literatura, Herta Müller, por ejemplo, ¿no? Entonces ha sido una corriente que se quedó como asentada en Latinoamérica por la cuestión del marketing. Breve paréntesis, esta Jacqueline, una de nuestras productoras, dice que fue en Tula. En Tula, pues mira. Claro, sí, de verdad, o sea, fue una cosa real y Satán en Goray. No sé si tú quieras comentar otro libro, mi querido maestrazo Joaquín. Sí, bueno, unas 3 recomendaciones rapidísimas. No voy a tardar mucho en estas. Uno es Desgracia. Les voy a decir primero para que no se me olvide. Desgracia de Coetzee o Coetzee, como quieran decirle. Otro es Sabrina de Nick Dornazo, que está en Salamandra, ¿no? Quizá por eso no lo ubican tanto en estos momentos, pero es una traducción de Salamandra. Y el otro libro es, bueno, voy a decir 4. Gente Normal, de Sally Rooney. Y ya el otro son los ensayos recogidos de Toni Morrison. Empiezo tantito por Desgracia. Es uno también, como Bajo el Volcán, uno de los grandes libros en mi vida. Creo que leerlo fue muy impactante. También, pues, no sé, algo me dice la vida, ¿no? Pero me atraen estas novelas que son puros infortunios, ¿no? Y pura tragedia. Entonces, en esta novela trata sobre un profesor de literatura que tiene un amorío con una de sus alumnas, pero este amorío lo lleva a que lo saquen de su universidad por un poco abuso de poder y demás. O sea, la novela fue escrita en el 2000, más o menos, o los 90. Ahorita no lo tengo y no tengo el libro tan a la mano como para investigarlo, pero sí como eso. Entonces, de alguna manera tiene ahí unos ecos con este momento que estamos viviendo. Ese destierro en su universidad lo obliga a irse al pueblo donde está su hija, y pues ahí él vive toda su desgracia, que en apariencia es esta desgracia laboral que pasó y como todo el
la parte de ser rechazado por la sociedad en la que estuvo. Sin embargo, se extiende al momento en el que llega al pueblo donde está su hija. Es un libro muy fuerte, es uno de los libros que más recomiendo como a cualquier persona. De hecho, a Jacqueline se lo recomendé luego conociéndola. Le gustó tanto, me regaló la edición de bolsillo que aquí tengo. Yo la tenía en inglés, pero ella me hizo el enorme favor de regalarme este gran libro, que aparte está firmado por Coetzee de cuando vino aquí a México. ¡Órale! Tienes un tesoro, maestrazo. Sí, está padre. No lo diste para Joaquín, te quiero mucho. ¡Órale! No, pues mira. Otro libro rápido, Sabrina. Esta es una novela gráfica. Es un libro que a mí me interesó mucho cuando se publicó hace como 2 años o 3, en 2017 creo, 2018, porque fue la primera novela gráfica nominada al premio Booker. El premio Booker es uno de los premios más importantes de ficción en lengua inglesa. Entonces, que hubiera una novela gráfica ahí nominada, ha habido novelas gráficas muy importantes en la historia de la literatura, ¿no? O sea, por no irnos más lejos está Maus, ¿no? Que también es un gran icono de literatura Random House. Pero Sabrina fue la primera en llegar como a esas alturas, ¿no? Como de este gran premio. No ganó, pero yo en ese momento la compré. Y un día ahí, perdiendo el tiempo en mi computadora, vi que está en Salamandra. Entonces esa se la recomiendo mucho también. Es una novela que trata sobre la desaparición de una chica. Y también suena muy contemporáneo, muy afín a lo que estamos viviendo, pero no es tanto sobre la desaparición de esta chica, sino sobre el efecto que esta noticia tiene en las personas cercanas a ella. Entonces hay mucha gente que está siguiendo este evento y le empiezan a llegar rumores o le empiezan a invadir la privacidad a las personas ahí cercanas, y estas personas tienen que ver cómo lidian con esta desinformación que sucede de algo muy, muy personal que ellos preferían olvidar o que de plano ni siquiera tenía que haber pasado. Entonces es una novela que a mí me gustó mucho cuando la empecé a leer. También la retomé en la contingencia hace unas semanas, y justo antes de grabar el podcast la agarré otra vez nada más para acercarme tantito, porque por ahí tenía la idea de que Sadie Smith había dicho algo de la novela, y sí dice que es uno de las mejores obras de ficción que ha leído, sin importar el medio, las mejores obras de ficción que ha experimentado, sin importar si es libro o serie o película, sobre nuestros tiempos, que son tiempos de desinformación, son tiempos pues sí, sobre todo eso, ¿no? De cómo lidiamos con nuestra vida en estos momentos donde está el fake news todo, y que es tan relevante para nosotros, ¿no? O sea, no solo a nivel político, sino personal. Más rápido todavía voy a ir con los otros dos. Gente Normal, de Sally Rooney. Es un libro que no he podido entrarle tanto como quisiera. A mí, Conversaciones entre amigos, me gustó mucho. Estos 2 libros salieron en Literatura Random House. Gente Normal salió el año pasado, creo que a finales del año pasado. Y la serie en Hulu ya salió, se estrenó hace unos días. No hay forma legal de verla por el momento, creo. Pero tengo una amiga que ya la vio la serie, dice que no le gustó mucho, que le gustó mucho el libro. Yo no he podido terminar el libro, es un libro que, no sé, como que no le he entrado tanto, pero creo que hay gente allá afuera a la que la coyuntura con una serie pues le va a hacer ruido para que lo lean. Aunque sí recomiendo muchísimo Conversaciones entre amigos, creo que es uno también el mejor libro que he leído los últimos años, de autor contemporáneo. Y otro libro también rapidísimo, Los ensayos escogidos, de Toni Morrison, que ahorita me da mucha pena no saber el nombre del libro. No sé si Jacqueline o alguien pueda tenerlo, porque es que creo que ni siquiera ha salido. Yo lo vi por ahí en unos foros que firmamos, y ahí fue cuando lo agarré. Yo he leído algunos ensayos de Toni Morrison, me gustan mucho, y enseguida puse esta recopilación en mi wishlist de Amazon. Creo que todos sus escritos sobre literatura afroamericana, sobre literatura escrita por mujeres, son temas muy relevantes para este momento, y aparte Toni Morrison también es una de las grandes escritoras del siglo XX, sin duda, al menos yo diría que la mejor escritora de Estados Unidos de los últimos años. Entonces lo recomiendo ampliamente. No sé si ya está a la venta, no sé si ya va a salir, no sé si salió en algún momento, pero sé que ya va a estar por ahí. Ampliamente recomendado. Nos está comentando Jacqueline que se llama La Fuente de la Autoestima. ¿Será ese? Ah, sí.
sale en junio, así que ya no falta casi nada. Pues ya cuando escuchen este podcast ya va a estar ahí en su librería cerrada más cercana. Como pancito recién salido. Yo les quiero contar rápidamente también, porque para tener tiempo de seguir hablando de libros recomendados, porque creo que por ahí César nos quiere recomendar y hablar de unos. No, adelante, por favor. Sí, el chiste es hablar de libros. Les quiero contar del primer libro de una duología que también estuve leyendo durante esta cuarentena, que ya lleva tiempo en el mercado. Me parece que salió por ahí hace como 2 años, en el 2017 justamente, que es una novela que se llama El soñador desconocido. Ahora les cuento un poquito de qué va, pero antes de empezar, les quiero hacer el apunte del título en inglés porque es importante para la trama general, ¿no? La autora es Laini Taylor y el libro se llama en inglés Strange the Dreamer. Así que les voy a contar un poco la historia, ¿no? Estamos siguiendo a un chico que se llama Laszlo, que es un huérfano y que un día termina en un monasterio porque hubo una revuelta en el que hubo un montón de heridos, un montón de huérfanos, y Laszlo en específico termina en un monasterio en el que sufre un montón. Y la vida en el monasterio le queda chica, ¿no? Y un día cuando crece, lo mandan a la biblioteca de una ciudad para entregar un paquete. Y cuando pone los pies dentro de la biblioteca y ve el mundo de libros que existen dentro de ella, se escapa del monasterio, decide no volver y se convierte en un aprendiz de bibliotecario, porque lo único que quiere hacer es estar descubriendo nuevas historias. Y gracias a su amor por los libros, Laszlo se convierte en un narrador de historias excelente, que es algo que le sirve un montón después para el comienzo de su aventura. Aquí en este mundo, es un mundo fantástico, es una novela de fantasía. Existe el mito de una ciudad desconocida que antes tenía contacto con el mundo exterior, ¿no? Esta ciudad está en medio de un desierto y antes existía una vía comercial que comunicaba a los dos pueblos, pero aún así esta ciudad en el desierto nunca hizo público gran parte de sus misterios. Y en algún momento de la infancia de Laszlo, el nombre de esta ciudad desaparece de la mente de todas las personas de este mundo, ¿no? Nadie recuerda cuál era el nombre real y le comienzan a llamar la ciudad perdida de Witt. Laszlo está obsesionado con esta ciudad porque siente que hay algo que lo conecta con este misterio, no sabe exactamente qué es, así que empieza a buscar y hacer una investigación dentro de la librería sobre esta ciudad perdida, ¿no? Aprende el idioma y así eventualmente cuando llegan unos guerreros desconocidos a la ciudad, que resultan ser guerreros de esta ciudad perdida justamente, el conocimiento que había reunido durante todos estos años sobre la ciudad de Witt y el idioma que solamente él puede hablar, le dan pie para que pueda irse con este mini ejército de guerreros que están recolectando en esta sociedad externa, fuera del desierto, a varias personas expertas en diferentes materias para resolver un misterio que no sabemos exactamente cuál es en este punto, pero es la razón por la que Witt, la ciudad perdida de Witt, en algún momento desapareció del mapa y dejó de tener contacto con el mundo exterior, ¿no? Así que esta es la primera parte. En este primer tomo pues se descubre exactamente cuál es el misterio de Witt y varios personajes que no pensamos que iban a tener cabida en esta narrativa, porque lo que hace Laini Taylor en sus novelas es hacer una mezcla de géneros que realmente no te esperas. En el primero es más fantasía, es más como el viaje de Loren Forma, es una historia sobre pues, el amor a los libros, el amor al conocimiento, la aventura, encontrar la propia identidad, descubrir cuál es nuestro propósito. Y en la segunda, que se llama La Musa de las Pesadillas, a mí me gustó muchísimo La Musa de las Pesadillas, me gustó incluso más que El Soñador Desconocido, pero me sorprendió muchísimo que en La Musa de las Pesadillas, o sea, claramente es una novela de fantasía, pero para el final tiene un giro hacia la ciencia ficción, que tampoco me voy a meter a hablarles mucho porque quiero que la lean, pero es un giro de la ciencia ficción que nada, pues no te esperas, y está tan bien armado, está tan bien estructurado y se va formando desde el primer libro con tanta precisión que pensarías que tal vez este cambio de la ciencia ficción, porque además es un elemento muy, además de icónico, muy pues, poderoso, ¿no? De la ciencia ficción, queda como anillo al dedo, o sea, queda muy bien, no te parece extraño. Laini Taylor es una gran escritora, tiene una manera de relatar los hechos como con mucha delicadeza, tiene toda la novela esta ahora como onírica, que queda muy bien con el libro, porque es muy minuciosa con las palabras y tiene una manera de meterte en este mundo
pues fantástico, que la verdad vale muchísimo la pena y más para estos tiempos, porque he estado leyendo muchas novelas de fantasía de este estilo más o menos, y la verdad es que yo pienso que la fantasía, especialmente en los tiempos duros, nos sirve mucho para poder lidiar con lo que está pasando afuera, ¿no? Porque no es que te distraiga, sino que te ayuda a confrontarte con estos problemas desde una perspectiva diferente y además un camino un poco más fácil. No sé, ¿a ustedes les gusta leer fantasía? ¿Leen fantasía? Sí, de alguna Yo manera la más. literatura tiene mucha fantasía. Podríamos decir que sí, somos lectores también de fantasía. Sí, más bien como en la carrera, antes de, como más en mi adolescencia leía mucho, pues cuando me toca trabajar un libro de fantasía, pues ahí, pero sí, no, creo que es un género que he dejado más hacia las películas, las series. Y ahí ya hicimos un podcast de la materia oscura, entonces. Es el último Sí, libro que he leído de fantasía. a mí también me pasó eso, de que la fantasía la tenía muy, muy viva en mi adolescencia, pero por algún motivo, tal vez es el encierro, seguramente es el encierro, lo he estado reviviendo mucho en estos días, así que estoy obsesionada. Hay un libro que mezcla muy bien la fantasía, es de una escritora, Selma Lagerlöf, sueca, premio Nobel de Literatura en 1940 y creo algo, no sé. Tiene una cosa preciosa que se llama El maravilloso viaje de Neil Holgersson a través de Suecia. Y es de un niño, precisamente, que de repente puede traer, conectarse con la realidad a través de un viaje que hace con patos. Los patos lo llevan a recorrerle los pueblos, las montañas, las serranías, la naturaleza de su país. Y esto es porque el niño un día no quería ir a misa y se resistía a obedecer y todo eso. Y a partir de eso se crea este libro fantástico. Y que cuando todavía estas categorías de la fantasía o del young adult, en fin, todos estos esquemas de marketing no existían, pues se atrevió a publicar Selma Lagerlöf esta novela y después escribe otra novela que también tiene un contexto entre mágico y medio fantasmal, que es El carretero de la muerte, que es un personaje que se dedica a llevar a la muerte a ver qué persona se va a llevar. Y si se encuentra uno con tradiciones de antiguos pueblos, de antiguas costumbres de zonas rurales europeas. También una cosa muy bonita, la del carretero de la muerte y marcada por la fantasía. El último que mencionas, El carretero de la muerte, se escucha bastante bien. Me lo voy a apuntar en mis libros para esta cuarentena. Sí, es una cosa muy bonita. Sí, El carretero de la muerte y la autora es Selma Lagerlöf o Lagerlöf, una cosa así. Sueca, creo. Me identificaba mucho con el maravilloso viaje de Neil Holgersson porque cuando yo era niño, mis papás los domingos nos obligaban a ir a misa. Y si no íbamos a misa, no podíamos ir a jugar. Entonces, yo crecí en un ambiente de extrema religión católica. Incluso yo fui monaguillo y quise en mis primeros años ser sacerdote, imagínense ustedes, entre, entre la religión y el demonio, como diría Villaurrutia sobre López Velarde. Y total de que fui acólito unos años y después mejor me convertí en alcohólico y aquí me tienen por no estudiar haciendo libros. No sabía esta parte de tu vida, César. Sí, ¿no? Y entonces yo me acuerdo mucho que cuando mi papá era vendedor de libros, entonces cuando me dio a leer del maravilloso viaje de Neil Holgersson, pues para mí era alucinante porque el niño no quería ir a la misa y empezaban los patos a hablar con los patos y con animales, entonces se va a viajar con ellos, una cosa padrísima. Para mí fue una cosa deslumbrante, la verdad, y me dio después El carretero de la muerte. Estaba yo muy pendejo, sigo estando, tendría como 10 años, una cosa así. Lo voy a leer y te cuento, te cuento. Sí, yo creo que vale mucho la pena, es muy lindo el libro, la verdad, los libros. Por ahí tenemos otro libro de El malogrado, César. Ah, El malogrado, No se te híjole, olvide. bueno, no, esto viene también muy a cuento por la cuestión artística y la música. Ustedes no sé si ubiquen a un músico canadiense que se llama Glenn Gould, es un pianista que era considerado como un superdotado, era un pianista impresionante. Tenía como esas manías de artista. Por ejemplo, se sentaba en una silla que para nosotros podría ser súper incómoda y cada vez que tocaba el piano, incluso en sus grabaciones, si se escuchan con atención, como que cantaba. Entonces podía estar tocando una sonata, podía estar tocando una mazurca, lo que fuera, un concierto de Chopin o las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach,
y entonces empezaba a tocar, así se escuchaba, literal, porque como que cantaba mientras tocaba, entonces, pues era un gran músico, era un músico, digamos que iluminado. Y la novela esta del malogrado es de Thomas Bernhard, que es un hijo de la rechingada por una escritura densa, pasmosa, asfixiante, agobiante, con decirles que no existe en ninguna de sus obras el amor, imagínense ustedes. Todos son matrimonios que se quieren suicidar, enfermos mentales o enfermos terminales, ¿no? En este caso es la historia de dos jovencitos que son extraordinarios pianistas para la mayoría de la gente y que deciden continuar sus estudios en Salzburgo, ¿no? En un conservatorio, no sé si en Salzburgo o en Viena. El caso es que es una de esas ciudades austríacas donde la música es como, pues como la cuna de la música, ¿no? O de grandes compositores y de grandes escuelas para músicos. Entonces, estos cuates, pues son dos amigos que no, pues es que sí, tengo que ensayar y el piano, y no, pues yo estoy ahorita tratando de sacar unos conciertos, las sonatas de Beethoven, qué chingón, no, pues yo estoy ahorita con conciertos de Chopin y de César Frank, pues qué chingón, y ahí va. Y entonces van caminando en la escuela y de repente escuchan a alguien tocar el piano. No jodas, cabrón, ¿quién es ese? Entonces se asoman con delicadeza. Ay, cabrón, este güey toca como los mismísimos dioses. Y entonces se acercan y resulta que es Glenn Gould. Y entonces como que empiezan a preguntarle, a tratar de acercarse con él y a establecer una especie de relación artística. Pero en el momento en que Glenn Gould pues escucha cómo trabajan, cómo tocan, a uno le dice, fíjense bien, con el gran nivel en un conservatorio de esos, a uno le dice casi, oye, tú eres muy pendejo, man. ¿Por qué no mejor te dedicas a otra cosa? Tú eres el malogrado. Y se le queda como apodo el malogrado. Entonces eso le resulta devastador, porque teniendo un talento considerable, teniendo una capacidad artística de muy gran nivel, pues con esas palabras sentenciosas su vida se reduce a angustia, a desolación, a abandono, a sentir el arte y a sentir la música como una especie de carga emocional muy pesada, como estar cargando lodo, huesos y piedras en el lomo, y termina por suicidarse. Una novela súper chingona porque además de trágica, tiene cosas muy bellas, bellas en el sentido de los juicios que hace sobre la música. Por ejemplo, Thomas Bernhard era un músico potencia, era un amante de la música y era un cuate que era muy consciente de que muchas veces en estas ciudades también existía mucho el bluff, también existía mucho el fanfarrón que se hacía pasar por artista. Entonces él por eso tenía a veces cierto desprecio y por eso llegaba tan hondo en estos personajes, ¿no? Porque quería situarlos en una realidad donde si las cosas no eran sublimes, pues no tenían ningún sentido. Y como el ser humano es un cabrón totalmente imperfecto, pues no había nada sublime. Entonces imagínense esta paradoja o este péndulo. Iba de lo trágico a lo miserable. Y en este sentido la novela es una novela muy breve. Es como la caída de este músico en potencia al no poder sobreponerse al criterio de este músico luminoso y al reconocer que la música para él no era entonces tan importante o era demasiada la belleza musical que terminó por devorarlo, por desbordarlo y por acabar con su vida. Un escritor fascinante, Thomas Bernhard, difícil, complejo, tosudo, un poco así como en el caso de Malcolm Lowry, pero en el caso de Bernhard podemos decir que era un escritor más intelectual en el sentido de que era pensamiento, reflexión y combinaba muy bien lo que era el conocimiento de las artes y la música con el conocimiento científico, porque también era un apasionado de la ciencia. Y en esta novela se ocupa de desmenuzar, pues, cómo era la vida de estos aprendices de conservatorio, insisto, con un gran nivel, pero que para tocar la gracia, para alcanzar el cielo de la música, estaban muy lejos y uno mejor optó por la autodestrucción. Ese es uno también de los grandes temas de Thomas Bernhard. Para estos tiempos de encierro, chíngenselo, que les duela, que les cueste trabajo, porque a veces si al autor le costó trabajo, pues la literatura no es nada más complacencia, entonces también hay que chingarse con estos autores, porque aprenderemos muchísimo de la vida con Thomas Bernhard. Aprenderemos que la reflexión, y sobre todo la reflexión artística, va más allá
de saberse el dato, de saberse el número de catálogo, de saberse la obra. No, es sentir con totalmente apertura de emociones la música para nada más no querer trascenderla, sino que habite en nosotros. Una de las cosas que Thomas Bernhard decía, pues yo de los directores actuales de música me quedo con Herbert von Karajan, que era un director creo que alemán, y era quizá para su tiempo el mejor director de orquesta del mundo, y entonces para Bernhard, pues ese era su gallo. Los demás decían que era cualquier pendejo. Si pueden, de verdad, chínguense con el malogrado. Estaba buscando el libro mientras hablabas. Veo que está solo en ebook, ahorita está en Alfaguara. Ajá, sí, está en Alfaguara, está claro. Muy barato, entonces creo que está con 90 pesos. Sí, no, creo que es una gran adquisición para, como esas compras en pulso. Sí, no, de verdad Thomas Bernhard es jefazo, de verdad. Son de esos autores que eso es realmente literatura, o sea, no es para todos, pero léanlo, es muy, muy efectivo. Y aparte es muy cerebral, y eso tiene muchas revelaciones. No estoy diciendo que todo lo que diga es cierto o correcto, pero al menos es agudo, es puntilloso, es cáustico. Es también de los escritores malditos que tienen la literatura. Como dato así anexo o curioso, él siempre renegó de Viena, de Austria. Siempre renegó de Austria. Y cuando murió, antes dijo que él le gustaría que lo enterraran en una tumba sin nombre, porque no quería que nadie fuera a chingarlo, no quería que nadie fuera a molestar, ni que estuvieran con homenajes. Ganó los premios más importantes de Austria, o en la literatura, pero todo el tiempo estaba pendejeando a todo mundo, jurados y escritores, incluso a veces a él. Muchachos, creo que se nos ha acabado el tiempo, pero muchas gracias por habernos acompañado en el podcast de Relecturas en Cuarentena. Gracias, César y Joaquín, por sus recomendaciones, muchachos. Gracias a ustedes. Ya salgo con la cartera llena de lecturas para estos días que nos faltan. Esperamos que les haya gustado un montón, y si quieren escuchar un tema en especial en los podcasts o que se trata de algún libro en específico, no duden en dejar un comentario acá abajo. Y pónganse a leer, desgraciados. Ahora no pueden decir que no tienen tiempo. Ni opciones. Así es. Los dos. Los quiero, los abrazo, los beso. A toda la humanidad doliente, como diría Dostoyevsky ante Sonia en Crimen y Castigo. Me postro ante la humanidad doliente. Perros asquerosos, los amo. Bueno, mi nombre es Amanda Calderón. En la producción tuvimos a Álvaro Ortiz y a Jacqueline Tavera. Hasta la próxima. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.